pero yo intentaré ponerlo en la justa dimensión. Mi formación de izquierda así me lo dicta, y no puedo ni debo dejar pasar desapercibido un tema que para todos debería ser relevante. Me refiero, claro está, al golpe de Estado ocurrido en Bolivia, pero sobre todo de la postura asumida por el Estado mexicano al respecto. Algunas voces todavía son capaces de decir sin pena alguna que no hubo tal golpe, que Evo Morales solo dimite sin aportar argumento alguno, y es el mundo entero que coincide en que fue vulnerado el Estado de Derecho de ese país del Cono Sur. Mi vida en la lucha me ha dejado claro que la derecha arrebata y destruye todo aquello que no sirva a sus intereses. Y este es, pues, el caso de Bolivia, en una América que se estaba pintando del color de la libertad. Un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de gobierno por parte de otro agente estatal. En el reciente caso de Bolivia, los tres elementos están presentes. El mandato del presidente fue interrumpido, el procedimiento fue inconstitucional, o sea, no hubo destitución parlamentaria, sino renuncia forzada por una sugerencia de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas fueron las que definieron el desenlace. Un golpe de Estado no necesariamente deriva en un cambio de régimen. No todos los golpes tienen la misma ideología. Los hay de izquierda y de derecha. Las interpretaciones tampoco son homogéneas. Hay golpes universalmente repudiados, como el de Augusto Pinochet en 1973, y otros universalmente celebrados, como la llamada Revolución de los Claveles, que puso fin al autoritarismo en Portugal. Entonces, Evo fue derrocado y obligado a renunciar. Dimite por el bien de su pueblo, como un estadista lo debe de hacer. No quiso ver correr los ríos de sangre, ni enfrentar a su pueblo, y la dimisión digna fue el desenlace que aún hoy no termina. Yo no estoy a favor de la reelección, en eso no coincido. Un jefe de Estado debe terminar su periodo y dar paso a otro sucesor. Soy fiel creyente del principio madrista que dio origen al sistema constitucionalista que estamos viviendo, ya que las dictaduras siempre han comenzado con las enmiendas a las leyes para seguir detentando el poder. Pero yo quiero hablarles de la postura asumida por nuestro país respecto de ese tema en particular. Reconozco la altura de miras del presidente de la República por asumir el papel de verdadero jefe de Estado en política exterior, al ofrecer asilo político al exmandatario boliviano. México ha otorgado asilo político a Evo Morales por razones humanitarias, tras su renuncia como presidente de Bolivia este domingo, fruto de las protestas y las presiones de los militares. Así lo ha informado el canciller Marcelo Ebrard, quien explicó que el asilo se da después de que Morales haya aceptado el ofrecimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México ha pedido que se den garantías para que Morales pueda abandonar su país. Tras el anuncio del canciller mexicano, un avión de las Fuerzas Armadas viajó a Bolivia para trasladar al expresidente. Yo he sido crítico, como el que más, sobre los excesos u omisiones de este gobierno, pero también soy el primero en reconocer sus aciertos. Esa es mi formación de demócrata y de hombre de izquierda, y esta vez es de reconocerse la voluntad del presidente al abrir nuestro país a esos que hoy son perseguidos por el único delito de pensar y actuar muy diferente a como el imperio lo dicta. Cosa que no puedo decir de ese bochornoso suceso en que Vicente Fox se atrevió a echar por la borda toda una historia de hermandad entre México y Cuba con su comes y te vas.
dicho al comandante Fidel Castro. Muy desafortunada esa frase, así como desafortunado fue el mandato de Fox. La política de no intervención y de asilo va más allá de Andrés Manuel. Esa política nos identifica como país y como Estado, y tenemos toda nuestra vida institucional haciendo prevalecer este precepto. México cuenta con la doctrina Estrada, doctrina que es un referente de derecho internacional, en donde la no intervención en asuntos ajenos da la esencia misma a nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación y la de todos los pueblos. La doctrina Estrada, también conocida como doctrina Pascual Ortiz Rubio, fue una respuesta de México en 1930, cuando los grandes líderes del mundo, como el Reino Unido y Estados Unidos, presionaban a las naciones para imponer sus términos y principios. Las fronteras y los límites de los países se estaban modificando constantemente. Nuestros nuevos estados surgían y gobiernos alcanzaban el poder por vía de la revolución, luchando ante las dificultades no solo internas, sino internacionales. El reconocimiento de otras naciones sobre un nuevo gobierno o país da por un lado legitimidad, por el otro permite crear relaciones diplomáticas y comerciales necesarias para el desarrollo y crecimiento de los pueblos. En este contexto en el que Estrada mandó una carta a todos los embajadores y diplomáticos de México, declarando la postura de la nación ante el complicado panorama internacional. La teoría de la doctrina Estrada declara que México está en contra de las prácticas de reconocimiento que ejercen los países sobre otros. Argumenta que los únicos que pueden juzgar y por lo tanto reconocer a su gobierno son los ciudadanos. No puede ni debe de ser la tarea de las naciones el reconocer o no a un país, sino solo porque estén de acuerdo con el gobierno que va o en contra de sus intereses. Ahora, el otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior de protección a los derechos humanos, de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de controversias y de no intervención. Y echando mano de ese principio, nuestro país extiende su mano amiga a Evo Morales. Tenemos toda una historia de esta naturaleza y por lo que muchos países nos consideran un país hermano. Esta historia no empieza ni termina con Evo Morales ni con el presidente de la República. Tenemos una gran tradición que nos da identidad política, misma que se plasma en nuestra Carta Magna. En México ya estuvieron asilados personajes de la talla de José Martí, de León Trotsky, del Shah de Irán, de Víctor Raúl Laya de la Torre y el mismísimo comandante Fidel Castro, junto con el exilio español desde el 1938, donde vinieron cerca de 20 o 25,000 españoles a refugiarse de la guerra imperialista en España. Pero también lo hizo en 1973 Hortensia Bussi, esposa de Salvador Allende. Pero también lo hizo en el 76 Héctor José Cámpora, presidente argentino, que duró asilado 3 años en la Embajada Mexicana en Buenos Aires. Y también lo hicieron miles de luchadores sociales durante las dictaduras en Argentina, como muchos montoneros, de Uruguay, como muchos tupamaros, pero también las dictaduras de Stroessner en Paraguay y la dictadura en Brasil. Entonces, compañeros diputados y diputadas, lo ocurrido en Bolivia es lamentable. Solo nos queda claro que aún con el pasar del tiempo, la búsqueda por el poder y el control absoluto no tiene miramientos. No importa si se derrama sangre, si mueren niños y mujeres, ahí no importa nada. Pero para Evo sí importó. Prefirió renunciar antes de ver a su pueblo bañado en sangre. Reconozco al gobierno federal por hacer valer un principio que nos rige y que nos da identidad soberana al asilar a este personaje político. Es cuanto. Muchas gracias.